Imagina que estás en una guerra contra una raza de insectos que al comer a sus víctimas absorben sus habilidades. Cada especie que conquista se convierte en una herramienta de guerra, y cuando todo parece perdido, una nueva especie llega con tecnología nunca antes vista y trajes especiales. ¿Aceptarías ayuda de una especie desconocida o mejor conservarías tu orgullo luchando solo hasta el final? ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Estoy seguro de que todos han visto las tasas de bajas que la Confederación ha sufrido en cada enfrentamiento con los Silax. Los números aún me atormentan. Grupos de ejércitos enteros desapareciendo en cuestión de pocas horas, abrumados y destrozados. Las divisiones acorazadas fueron desintegradas por el armamento de los biotitanes. Nuestras guarniciones, reducidas a trozos sangrientos por los implacables avances de sus formas guerreras, y nuestras flotas destripadas y convertidas en chatarra en la órbita de cada mundo que defendimos por flotas que oscurecían las estrellas y llenaban el cielo. Los Silax no negocian ni participan en diplomacia más allá de la rendición absoluta de la especie invadida. Recolectan el material biológico de los vivos para crear más de los suyos. Son monstruos y emplean cualquier tipo de guerra que puedan proporcionarles una ventaja táctica. No sienten miedo, pero lo comprenden lo suficiente como para abusar del gas psicotrópico, tácticas de terror y el ataque deliberado a civiles y heridos para lograr el máximo impacto psicológico. Cuando nos informaron que una nueva raza, la humanidad, se uniría a la refriega, nuestra reacción fue menos que entusiasta. ¿Qué diferencia haría una raza joven más arrojada a las trituradoras de carne de la guerra? ¿Unas cuantas naves adicionales para ganar unos minutos extra en la evacuación de civiles y heridos? Las charlas en los barrancones son corrosivas cuando la moral está baja. Comenzamos a hacer apuestas sobre cuánto tiempo aguantaría la humanidad antes de huir aterrorizada de regreso a su sistema natal y esperar la aniquilación. ¿Cuántos cientos de miles desperdiciarían en esta guerra sin esperanza? Las apuestas eran tan deprimentes como nuestras posibilidades de sobrevivir al día siguiente. Y entonces llegaron. Los Silax lanzaron su primer asalto terrestre sobre Copernicus y al 17º grupo de ejércitos se le ordenó ganar tiempo, retrasarlos por cualquier medio necesario. Nos habían asignado refuerzos humanos, quienes se hacían llamar la Quinta Orden, lo que fuera que eso significara. Aparentemente, tenían un comandante experimentado de la última guerra de unificación entre los humanos. No nos importaba en lo más mínimo. Bueno, estoy seguro de que a los Silax les importaba aún menos. Al principio, al menos. Si alguno de ustedes ha tenido la suerte de no haber visto jamás a esos desgraciados 3 veces malditos ir a la guerra, bendigo sus mentes, mis compatriotas. Los Silax son antinaturales. Aunque nuestras investigaciones actuales indican que son una raza fuertemente modificada genéticamente desde antes de la fundación de la Confederación, ese día no sabíamos, ni nos importaba su origen. Enjambres de su infantería avanzaban, formas biológicas de carne y huesos diseñadas para infundir terror, creadas a partir de cada ser biológico que mataban, capturaban y cosechaban, con armas injertadas y mejoradas para la guerra. Detrás de ellos venían sus tanques arácnidos y su armadura pesada y súper pesada que aplastaba el suelo con motores gravitacionales. Su armadura más ligera empequeñecía a la más pesada de las nuestras. Sus biotitanes podían enfrentarse a batallones por sí solos, y sus naves desataban un fuego orbital brutal sin preocuparse por el fuego amigo o las bajas civiles. Para ellos, no éramos más que carne a cosechar para crear nuevas formas guerreras para la guerra. Y así llegaron, disparando proyectiles corrosivos de ácido que devoraban tanques y búnkeres, rayos de energía catalítica que derretían y hacían burbujear carne y hueso. Y luego llegaron con apéndices afilados y contundentes, hechos de hueso biomejorado como sierras, cuchillas, púas y mazos, para masacrar, matar, cosechar y alimentarse.
Había visto morir a suficientes amigos como para saber cuán peligrosa, cuán inalcanzable era la defensa. Aún así, 20 millones de seres vivos dependían de que mantuviéramos la línea. Así que lo intentamos. Les juro que lo intentamos. Nuestra armadura más pesada anclada detrás de posiciones defensivas y escudos de plasma, con artillería suficiente para nivelar montañas y caminantes de guerra que empequeñecían los edificios de las ciudades que defendíamos, luchamos con todo lo que teníamos. 100 especies listas para la guerra, armas de plasma y láser preparadas, servoarmaduras limpias y listas, trincheras excavadas y hombres en sus posiciones. Los enfrentamos a las 7:12 hora local. Nuestras líneas comenzaron a romperse a las 8:23 hora local. El perímetro cayó a las 9:01 hora local. 10 minutos más de lo que las predicciones más optimistas nos habían dado. Yo rompí el protocolo y la cadena de mando para suplicar a los humanos que enviaran cualquier cosa que tuvieran al puerto espacial para proteger a la mayor cantidad de civiles posibles a las 9:02. Estoy seguro de que todos han leído la transcripción de mi consejo de guerra. Sí, disparé a mi oficial superior porque se negó a tragarse su orgullo y pedir ayuda. Sí, no me arrepiento de nada. Los humanos respondieron a las 9:03, con una única comunicación en un canal abierto. Entendido. Comando Égida. Starfall ha sido autorizado. Caballeros en camino. Miren al cielo. Estamos llegando. Así que miré al cielo. No sabía qué significaba esa palabra, caballero. El traductor no dio una definición, solo una explicación simple. Soldado montado en armadura, con un fallo que la traducía como alguien dedicado a una causa. En ese momento, no me importaba. Luego, vi en el cielo. ¿Alguno de ustedes ha visto una verdadera lluvia de meteoritos? Una real, no las solo ficciones. Entonces, han visto lo que yo vi. Cientos de puntos de fuego y luz descendiendo del cielo como una fina lluvia, como leyendas de una era condenada. Recuerdo haber pensado cuán pocos eran y cuán poca fuerza parecían tener para ofrecer. Y sin embargo, estaba asombrado. Se habían arrojado a las llamas de los 9 infiernos con voluntad y determinación, y su descenso encendió el espíritu de mis hombres, quienes cavaron más profundo y se negaron a ceder un solo centímetro hasta que los humanos llegaron. Vinieron a morir con nosotros, y la mínima decencia que podíamos ofrecerles era mantenernos con vida hasta que llegaran. Logré reorganizar las líneas y contener a los Silax en una docena de brechas a lo largo de todo el perímetro, cuando el comandante humano solicitó coordenadas para algo llamado Nightfall. No sabía qué era, pero les di la ubicación de las brechas. Entendido. Dijo riendo. Supongo que por el puro deseo suicida que debía tener. Prepárense para el impacto y despejen la zona de impacto. Las tiranías están en camino. Yo también me reí. ¿Zona de impacto? ¿Qué eran las tiranías? No lo sabía, pero en ese momento no me importaba. Teníamos una brecha completamente invadida por armaduras enemigas y mis fuerzas comenzaban a desmoronarse en algunos puntos. Así que procedí a reforzar esas zonas con todo lo que tenía. Recuerdo haber visto el tanque arácnido de los Silax trepando sobre el muro en la brecha 6, cubierto de formas guerreras y armamento, sus gruesas patas arácnidas llevándolo sobre la muralla, escupiendo fuego y muerte. Yo disparé mi pistola porque ¿qué más podía hacer? Había elixianos y tanitianos a mi lado, disparando todo lo que tenían contra la gruesa coraza de la bestia. Ni siquiera la apoyábamos, pero nos habíamos quedado sin armamento antiblindaje 10 minutos antes. El tanque anterior que había roto el perímetro estaba muerto al otro lado del muro, gracias a un soldado raso increíblemente valiente.
que corrió y saltó sobre él antes de detonar 2 cinturones completos de granadas. No teníamos más soldados rasos increíblemente valientes, y aunque los tuviéramos, ya no nos quedaban granadas de ese calibre. El tanque disparó su acelerador de plasma principal contra un escuadrón a mi izquierda y los convirtió en cuerpos medio derretidos antes de volver a apuntarnos. Recuerdo haberme preguntado cómo se sentiría la muerte y si realmente había algo después de ella. Entonces llegó el sonido, un chillido que se convirtió en el rugido de alguna bestia de un mundo de muerte, evocando algo primitivo dentro de mí. Una imagen de escamas, garras, fuego y alas que cubrían el sol y aterrizaron justo sobre el tanque. La onda de choque fue brutal, arrojándome al suelo y haciéndome volar a la forma guerrera sobre el tanque. El tanque se dobló y cayó, su blindaje agrietado y destrozado, fluidos y sangre resumando de las zonas de impacto. Un silencio extraño y escalofriante llenó la brecha por un momento, mientras lograba levantarme y observar lo que había sucedido. ¿Un disparo orbital afortunado de nuestra flota? ¿Un disparo desafortunado de la suya? ¿Escombros espaciales? Mi respuesta vino del humo. Eran 5. Solo 5. Se sentían como un ejército, cubiertos de pies a cabeza con una elegante armadura negra que los hacía más altos que cualquier felixiano u oróparo. Parecían representaciones míticas de dioses. La armadura negra estaba adornada con marcas y sigilos que en ese momento no comprendí, y algunos que aún hoy no entiendo. Pero había uno que sí pude reconocer: la marca de liderazgo. La primera de las figuras llevaba algún tipo de armadura holográfica sobre su coraza de energía, mostrando un reptil cuadrúpedo alado de un brillante color anaranjado, con las alas abiertas y una tormenta rugiendo detrás de él. Su casco reflejaba esa imagen, adoptando la forma de la cabeza de dicho reptil, con las lentes del visor brillando bajo el hocico de la bestia, sus orejas transformadas en alas que adornaban el casco. Su capa ondeaba al viento casi perezosamente, en un profundo tono naranja. Sí, tenía una auténtica capa en el campo de batalla. También recuerdo haber pensado que parecía tan estúpido cuando la batalla terminó, pero en ese momento les daba la apariencia de un poder mítico, como si hubieran salido de algún cuento de hadas para niños, donde derrotarían a todos los monstruos del más allá, y hubieran decidido que los Silax eran lo suficientemente dignos de su ira como para abandonar esas historias y enfrentarlos. Y lo más condenadamente extraño no era la capa, ni la armadura decorada, ni la forma en que habían llegado hasta nosotros. Eran sus armas. Tenían armamento montado en los hombros y armas colgadas en la parte baja de la espalda, pero en sus manos no llevaban rifles ni armas largas, sino espadas, martillos y dagas. El líder, el guerrero decorado con el reptil, llevaba 2 espadas largas, una en cada mano. Otro de sus compañeros, con un felino dorado rugiente en el pecho y la misma tormenta detrás, llevaba lo que parecía un hacha de derribo similar a las que usan nuestros bomberos para entrar en edificios, solo que con un diseño alienígena y un aspecto mucho más letal. El tercero, una criatura gigantesca incluso entre sus compañeros, que lo superaba en altura, empuñaba un brutal martillo a 2 manos cuya cabeza parecía la de algún tipo de cánido. En su pecho, el mismo cánido estaba representado, aullando de pie sobre un pilar colosal. La tormenta también rugía detrás de él. El cuarto, en comparación, era mucho más bajo y estaba agachado sobre una forma guerrera, hurgando en ella con uno de sus muchos y variados tipos de cuchillos. Su armadura estaba decorada con huesos y plumas de algún tipo, haciéndolo parecer un demonio sacado de una historia primitiva. No es que los otros no fueran intimidantes, pero este parecía haber sido creado para ello.
Tenía un collar de dientes alrededor del cuello y parecía estar intentando cortar trozos de la forma guerrera muerta, hasta que se dio cuenta de que todavía había enemigos vivos alrededor. El último también era más pequeño, aunque más alto que el anterior. Su armadura mostraba un árbol azul de algún tipo, erguido con orgullo en medio de una tormenta, y en sus manos tenía, para mi alivio en ese momento, un arma real, de cañón largo y con mira. Por unos momentos, nadie se movió, y luego, el guerrero reptil habló por un canal abierto y altavoces. Las leyes de la caballería me exigen que les ofrezca la oportunidad de rendirse o retirarse de este mundo. La oferta está hecha. Decídanse rápido o enfrenten la ira joviana. Me tomó un segundo de locura darme cuenta de que la oferta estaba dirigida a los Silax. Un instante de insania preguntándome quién sería tan estúpido como para hacerle tal propuesta a una especie obsesionada con el exterminio y la asimilación de toda forma de vida biológica. Los Silax, como era de esperarse, abrieron fuego contra ellos. Fue entonces cuando comenzó la verdadera carnicería. Después de lo que pareció una hora de fuego constante, pero que en realidad fueron solo segundos, los Silax detuvieron su ataque y evaluaron lo que quedaba de los 5 humanos. Entre el humo, la misma voz habló de nuevo. Tomaremos eso como un educado gracias, pero no. Tiranía Amaranth. Elimínenlos a todos. Entonces, llegaron los proyectiles de hipervelocidad. Había visto railguns disparar antes, desde cruceros y tanques pesados, pero nunca montadas en los hombros. Como fuego azul, proyectiles de metal afilados como navajas arrancaron a las formas guerreras enemigas de sus pies, destrozándolas en pedazos de sangre. Una sola descarga, 5 caballeros, 2 docenas de formas guerreras muertas. ¡Ah! Aún no puedo creerlo. Desde el humo en el que se habían desvanecido, cargaron al combate cuerpo a cuerpo, lo que parecía aún más suicida que haber ofrecido términos de rendición a los Silax. Estaba completamente seguro de que esas monstruosidades de carne los despedazarían. Fue entonces cuando entendí lo que significaba la palabra caballero, porque se definía como un guerrero montado en armadura y un humano dedicado a una causa. La Tierra, su mundo natal, es un mundo de muerte, pero nunca vimos allí nada particularmente peligroso. Claro, había fauna y flora impresionantes y criaturas peligrosas que podían matar con solo tocarlas. Pero la razón por la que era un mundo de muerte eran los propios humanos. Aunque no eran físicamente impresionantes, al menos no más que nuestras razas más atléticas, tenían 2 dones peligrosos. Uno era su casi infinita fuente de creatividad y determinación para seguir avanzando. No cedían ni retrocedían si podían lograr algo. En ese aspecto, eran impresionantes e incluso dignos de admiración. La segunda parte, su don psiónico. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes ha escuchado los rumores de que la humanidad experimentó consigo misma para lograr algún tipo de trascendencia en el campo de lo psiónico. Es cierto, me lo confirmaron sus oficiales de alto rango y es una verdad abierta entre su pueblo y sociedad. Tienen habilidades asombrosas como la comunicación telepática, el aumento de su propia velocidad y fuerza física y mucho más. Mediantes senadores tienen otro don, aunque yo preferiría llamarlo una maldición. Pueden aplicar cualquier cosa a la guerra, y sus habilidades psiónicas no son una excepción. Tienen armaduras vinculadas a su propia... no quiero
usar el término tan arcaico como alma, pero así es como ellos lo llaman. Armas alimentadas por su mente que cortan el blindaje reforzado de una nave con facilidad. Pueden hacer que las cosas ardan espontáneamente. Pueden lanzar rayos reales desde sus manos. Pueden volar. Realmente volar. Apenas vi al guerrero reptil cuando se lanzó hacia adelante usando algún tipo de arnés antigravedad que le permitía alcanzar un grado de movilidad que parecía casi mágico, mientras cortaba, destrozaba y viviseccionaba a los guerreros Silax como si fueran de papel. Estaba protegido por un escudo, pues podía ver el brillo de un aura protectora cada vez que desaceleraba lo suficiente para que pudiera seguir sus movimientos, aunque ningún disparo lo alcanzara. A distancia era engañosamente letal con su cañón montado en el hombro y el arma colgada de su cadera, una especie de rifle de asalto basado en la aceleración de proyectiles hasta un porcentaje de la velocidad de la luz. Todas ellas, armas que destrozaban con facilidad a las formas guerreras. Pero, ¿en combate cuerpo a cuerpo? Si hubiéramos sido una raza inferior que creyera en criaturas sobrenaturales, podría haberlos comparado con dioses de la muerte. Los humanos sí tenían una comparación para hacer. Los llamaban ángeles de la muerte. Era un apodo adecuado. Y al que portaba el martillo aplastar tanques con él, al francotirador disparar a las formas líderes desde distancias imposibles, al guerrero del león con su hacha abrir transportes y destrozarlos. El que estaba adornado con plumas despedazaba guerreros Silax como si fueran animales, buscando sus puntos débiles e infundiendo el miedo humano en ellos. 5 caballeros humanos. Eso fue todo lo que se necesitó para contener esa brecha, y desplegaron un total de 100 de ellos para ayudarnos. Era como ver mitos vivientes. La velocidad, el poder y la ferocidad con la que peleaban, cómo parecían saber exactamente de dónde vendría el fuego enemigo antes de que realmente llegara, cómo se leían entre ellos y cómo enfrentaban las amenazas. Vi a un caballero cortar la torreta de un tanque enemigo y disparar su arma dentro, mientras 2 de sus compañeros mataban a las formas comandantes que los atacaban. Se movían y mataban en perfecta sincronización, y cuando se unían en esos equipos de 5 soldados, esas tiranías se convertían en torbellinos de muerte. El guerrero reptil mató a tantos guerreros Silax, comandantes y vehículos blindados, que cuando regresó corriendo, siendo uno de los últimos de los suyos en abordar las naves de evacuación, estaba tan cubierto de sangre, aceite y polvo radioactivo que sus ingenieros tuvieron que cortarle la armadura para sacarlo, y parecía complacido por ello. Todos parecían estarlo. Bromeaban, reían y compartían sus hazañas una vez que estábamos en tránsito. Tuve el placer, supongo, de viajar en un crucero humano, cuyo nombre nunca olvidaré: el Reino de la Venganza. La tripulación parecía sentir un orgullo particular por esos hombres, como si fueran algún tipo de símbolo de la humanidad, y ellos actuaban como tal, siempre orgullosos, siempre decididos. Cada vez que entraban en una sala, los marineros los saludaban y se ponían firmes, incluso si, según mi entendimiento, no estaban obligados a hacerlo. Pregunté por qué. Un comandante de una unidad de infantería llamado Alastor Whiteburn me lo explicó. Estos caballeros están entre los psiónicos más dotados de la humanidad, entrenados hasta el límite para formar un núcleo de supersoldados mejorados, capaces de enfrentar cualquier amenaza en grupos de 5. Estos grupos se llamaban tiranías
porque un antiguo depredador de los mitos humanos, algo llamado dragones, formaba manadas que eran conocidas como tiranías. Estas tiranías formaban alas que luego se agrupaban en vuelos, y estos a su vez formaban truenos. Pregunté por qué los llamaban truenos. El guerrero reptil, a quien más tarde supe que se llamaba Cirrus Amaranth de Europa, un satélite alrededor de su gigantesco gaseoso Júpiter, me lo explicó. ¿Alguna vez has escuchado el sonido de casi 100 caballeros volando por el aire? Es el trueno que anuncia la llegada del relámpago. Y como tal, solo se nos oye después de que ya hemos golpeado. No ganamos esa batalla. No tenían suficientes hombres ni suministros para mantener un enfrentamiento prolongado. Pero por primera vez en años, nuestras bajas fueron menores que las que infligimos a los Silax. Y no sé qué les dirá el almirante Ku-Opon, pero yo vi a la flota Silax cuando abandonamos el planeta. Las naves humanas están en otra escala completamente distinta. Su nave insignia tenía 6 de sus kilómetros de largo, el doble del tamaño de nuestro mayor acorazado. Sus cañones de riel pueden lanzar toneladas absolutas de potencia de fuego a través de vastas distancias en meros segundos, y sus lanzas de energía, sus pulsos y su artillería están muy por encima de cualquier cosa que hayan visto antes. ¡Ja! Casi lloré de alegría cuando sus naves iniciaron el bombardeo orbital progenitor sobre las fuerzas Silax en el suelo, convirtiendo la superficie del mundo en vidrio fundido y negándoles a esos desgraciados cualquier fragmento de material biológico. Así que, como mi juicio personal y recomendación a este augusto órgano de la Confederación, me gustaría ser directo y decir lo que realmente creo. Cierren la maldita boca. No podemos ganar sin la humanidad. Eso es un hecho, no una opinión de un simple soldado de infantería. Tienen tecnología y potencia de fuego superiores a las nuestras, porque durante siglos se enfrentaron entre sí hasta casi aniquilarse, y aprendieron a hacer la guerra de maneras que apenas hemos llegado a imaginar. Comprenden el conflicto, comprenden la batalla y prosperan en ella. Han luchado entre ellos mismos durante milenios hasta ahora, y su unidad no los ha debilitado. Y más importante aún, tienen un férreo código moral que los llevó a ayudarnos desde el principio. ¿No tenían una razón para ayudarnos? Para descender del cielo y perder una docena de sus caballeros y cientos de soldados comunes para salvarnos. Lo hicieron porque, en palabras del propio caballero Amaranth, era lo correcto. Valoran cosas como el honor, el deber, la justicia y la verdad. Creen en ideales que para ellos tienen milenios de antigüedad y que solo recientemente han decidido volver a colocar en el centro de su sociedad. Luchan por lo que es correcto y por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Necesitamos su ayuda, necesitamos sus naves y necesitamos a cada maldito caballero que tengan para ganar esta guerra. Tienen ejércitos de infantería entrenados para la guerra y con experiencia en combate, batallones de blindados que hacen que nuestra propia armadura parezca insignificante, y por lo que escuché y vi, sus caminantes de guerra están diseñados para conquistar continentes. Todo esto coordinado por su don psiónico, su unidad, como ellos la llaman. Son una máquina de guerra temible y probada en combate, y no toleran que se derrame sangre inocente.
tienen hambre de guerra contra tales monstruos, de luchar contra enemigos como esos, de enfrentarse a una batalla pura contra algo puramente malvado, con lo que no se puede razonar. Tal vez no sea suficiente, tal vez nunca lo fue, pero por primera vez desde que comenzó esta masacre, hicimos que los Silax dudaran. Han ralentizado su avance hacia el borde sur y el borde norte, y su ofensiva frontal completa hacia el borde medio se ha detenido. Están construyendo fortalezas y redes defensivas en mundos conquistados y cosechados, algo que nunca habían hecho antes, y están trayendo desde el espacio oscuro algún tipo de estaciones de vacío. Esperan completamente que pasemos a la ofensiva con la ayuda de la humanidad, para contraatacar ahora que su impulso ha sido robado y se ha demostrado que pueden ser derrotados. Pues yo digo, senadores, que no los decepcionemos. Llamemos a las reservas, encendamos los hornos de la industria bélica, abramos cada arsenal que tengamos, eliminemos todas las restricciones de armamento para la Confederación y brindemos a los humanos toda la ayuda que podamos permitirnos. Todos los recursos e información que tengamos sobre el enemigo, y dejémoslos hacer lo que la historia de la humanidad ha demostrado que hacen mejor. Lo que vi durante las semanas de tránsito de regreso a este augusto órgano, leyendo cada libro de historia sobre la humanidad, desde sus guerras mundiales hasta las cruzadas eugenésicas, la unificación de las lunas, el blitzkrieg y la masacre del cinturón interior. Desde el auge de la corte del hierofante hasta la caída del dragón y las batallas de alzamiento del dragón, desde la primera guerra de Sol hasta la tercera, desde el grito de la sangre de Marte hasta la guerra de las cenizas, desde la ruptura de Luna hasta la defensa de la Tierra, matando monstruos. El mariscal de campo Eudeke, durante la sesión del Senado, abogó por la inclusión de la autoridad de Sol en las Fuerzas Armadas de la Confederación durante el 10º año de la invasión Silax. Después de esto, la comandante suprema, Kazandan Leonatos, recibió el mando del Frente Oriental, mientras que su esposo, Lord Cyrus Amaranth, asumió el mando general del borde norte. Como la historia demostraría, esos fueron los frentes más efectivos y los únicos en eliminar una forma mundo Silax.